A continuación, ortopedia y traumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología. Buenos días. Vamos a hablar sobre una patología que es bastante frecuente en nuestro medio y que prácticamente llenan las consultas. Son lo que más va a la consulta del ortopedista y del traumatólogo y del neurólogo y neurocirujano. Tal vez es lo que más frecuente se ve ahí, que es el dolor de la espalda, el dolor lumbar, el dolor el lumbago, la lumbociática, que no es otra cosa más que el dolor lumbar irradiado hacia el trayecto del nervio ciático, y el nervio crural, que también es otra de las patologías que es frecuente y que se presenta con la irradiación del dolor hacia la cara anterior del muslo. Vemos cómo la mayor parte de esta patología está dada por una compresión a nivel del disco intervertebral. Disco intervertebral, el esquema, ¿no? Disco intervertebral que vemos que está formado, que es un anillo fibroso, muchos anillos fibrosos alrededor de un núcleo pulposo, un núcleo gelatinoso, en el cual se va a ver que la parte anterior tiene un espacio bastante más grande que en la parte posterior, hacia abajo del esquema. Vamos a ver que el espacio es mucho más pequeño. Esto vemos que son el mismo número de anillos fibrosos, pero el espacio intersticial, el espacio entre anillo y anillo fibroso es bastante menor, lo cual nos va a llevar a una alteración del movimiento, y una alteración del movimiento que nos va a llevar a una degeneración del disco. Degeneración del disco que no es otra cosa más que la ruptura de los anillos fibrosos, y a través del cual de este espacio va a moverse el núcleo pulposo hacia el dolor que se produce. Cuando llega a producirse una lumbociática, está dado por la compresión de una raíz nerviosa del plexo lumbosacro, que está formando el nervio ciático. Lumbosacro que está dado por las dos raíces lumbares últimas y las tres primeras raíces de la parte sacra. Entonces, este plexo sacro va a formar el nervio ciático, y alguna de estas raíces, bien sea entre las dos primeras lumbares o la sacra en la parte de abajo, va a producir una compresión de esa raíz y va a dar el dolor. Vemos como este núcleo pulposo, el otro esquema, ¿no?, va a funcionar como el centro, como el eje, la parte central del eje del movimiento de la columna vertebral. El eje que está situado entre las dos terceras partes anteriores y la tercera parte posterior. Este eje va a ser el centro del movimiento y es donde se va a dar. Esto va a funcionar como un rulimán entre dos tablas. Vemos cómo al aplastar la parte posterior, este rulimán se va a desplazar hacia anterior, y si aplastamos hacia un lado, este se va a desplazar hacia el lado opuesto. Entonces, así funciona el núcleo pulposo. Vemos cómo al flexionar la columna hacia adelante, esto se va a ir hacia la parte posterior y posterolateral, dependiendo de la inclinación que se dé a la flexión, y vamos a ver cómo
esta parte, que es la parte más crucial, la parte más débil del disco intervertebral, va a ir produciéndose una degeneración a este nivel, produciéndose la ruptura de los anillos fibrosos a este nivel, hasta que llega a protruir el núcleo pulposo hacia el agujero de conjugación, o incluso llega a romper todos los anillos y va a protruirse en el canal medular, llegando a producir una irritación y una compresión de la raíz nerviosa que corresponde a ese nivel, o de las raíces más bajas que están bajando ahí. El esquema, vemos cómo esta ruptura puede ser de varias formas. Vemos como en el número 1, que es el disco normal, vemos en las 2/3 partes, en la parte, entre las 2/3 partes y la tercera parte posterior, vamos a que está el núcleo pulposo. Vemos en la parte, en el número 2, vemos cómo este disco ha llegado a entrarse en el núcleo de crecimiento de la vértebra y va a producir una separación del núcleo de crecimiento de la fisis de esta vértebra. Vemos en el número 3 una protrusión del disco hacia el cuerpo, se ha metido dentro del cuerpo, dentro de la parte esponjosa del cuerpo vertebral, y vamos a producir un nódulo de Schmoll, que le llamamos una hernia discal intracorpal dentro del cuerpo. Y vemos la protrusión discal en el número 4, cómo va a llegar esta protrusión discal justamente a la parte posterolateral, que decíamos es la parte más débil del anillo fibroso. Vamos a llegar prácticamente a comprimir o a aplastar la raíz nerviosa en la que se ha producido. El esquema, vemos cómo en la parte posterolateral o en la parte posterior en la parte posterolateral, en la cual va a ir a aplastar la vértebra a nivel de la raíz nerviosa, a nivel de su salida, de la emergencia. Ahí va a producirse una hernia axilar. En la parte entre la dura madre hace la flexión hacia abajo, en esa parte va a colocarse este núcleo pulposo y va a comprimir. Vemos cómo al momento que se produce esto puede llegar a comprimir, pero si llega a romper toda los anillos fibrosos del disco intervertebral, vamos a ver cómo esto cae en el canal medular, y por que chupa líquido, se llena de líquido, esto va a producir la irritación de la vértebra. Vemos cómo todo esto nos va a llevar a dar una cierta patología, ciertos signos que nos va a dar a comprender. Vemos cómo los reflejos distales, los reflejos en la parte baja de este esquema, ¿no?, de Levy, vemos cómo el reflejo del patelar, el reflejo patelar está dado por la L3, L4, o sea, la raíz tercera y la raíz cuarta de la región lumbar. Vemos cómo el reflejo aquilio está dado por la raíz de S1, de la primera raíz sacra, ¿no? Y vemos cómo el reflejo plantar está dado por la raíz, la segunda raíz sacra. Vemos cómo entre la tercera raíz o la cuarta raíz y la quinta, vemos que la quinta no tenemos ningún reflejo que nos va a dar, pero vamos a ver que podemos estudiarle por la fuerza que realiza la flexión dorsal del dedo gordo o de los dedos del pie hacia la presión dorsal. Entonces tenemos que ver que tenemos que llegar a un examen, a realizar un examen completo para
poder llegar a un diagnóstico, poder llegar a saber exactamente qué raíz nerviosa está afectada en la región, en el plexo sacro. Vemos como el signo de la CEG, el cual estamos levantando la pierna recta, sin flexión de la rodilla, estamos levantando y va a producirse dolor. Muchas veces apenas llega a levantar unos 5 grados de la mesa de exámenes, se puede llegar a producir un dolor, ¿no? O llegar normalmente, como llega prácticamente hasta los 60 grados. Y vemos cómo esta elongación del ciático nos está indicando. También podemos ver cómo al momento de flexionar el pie, este dolor se incrementa y estos dolores van a ser bastante más fuertes. Vemos cómo la flexión dorsal del dedo gordo o la flexión plantar del dedo gordo nos va a dar una alteración. En el primer caso, la flexión dorsal, una alteración de L5, mientras que la flexión plantar nos está indicando una lesión de la primera raíz sacra, de la S1. Vemos el reflejo aquilio que estábamos dados, decíamos, de la primera raíz sacra de L5 y S1. Entonces, vemos que una alteración, un borramiento de este reflejo o una disminución de este reflejo o un aumento inicialmente cuando recién está comprimida esa raíz puede dar un aumento del reflejo, pero por lo general ya vemos cuando está disminuido o cuando está abolido este reflejo y nos está indicando que existe una lesión a nivel de la primera raíz sacra. O sea, entre la quinta lumbar y la primera sacra. En esa raíz del lado que estemos examinando, vamos a ver cómo se va a producir una lesión a ese nivel. Vemos también la sensibilidad, cómo está dada, ¿no? Vemos en el miembro inferior la sensibilidad, el dedo gordo del pie, el lado interno del pie, está inervado por la quinta raíz lumbar, mientras que el borde externo del pie está irradiado por la primera raíz sacra. Vemos como una alteración, bien sea del borde interno del pie o del borde externo del pie o de la parte central del pie, que nos va a indicar una lesión de la cuarta raíz lumbar. Entonces vemos cómo el examen físico nos va guiando hacia eso. Vemos también el siguiente cuadro, por favor. Vemos también cómo el trayecto del dolor. Vemos cómo el trayecto del dolor hacia la cara anterior del muslo, ¿no? Nos está indicando una lesión de L3, L4. O sea, va a ser no una lumbociatalgia, como decíamos, sino más bien una lumbocruralgia, y se va hacia el tercio medio de la pantorrilla. Y vemos cómo el trayecto doloroso del ciático, ¿no? Está dado para L5, S1, hasta el hueco popliteo, hasta la rodilla. Mientras que al dirigirse por la cara posterior del muslo, de la pantorrilla, nos está indicando una compresión de la primera raíz sacra. Y la cara externa del muslo, el trayecto doloroso por la cara externa del muslo, nos va a indicar una lesión de la raíz de L5. Vemos también cómo la formación del disco, vemos cómo hemos visto cómo el disco entre L4 y L5 debería ser el mayor disco que existe a este nivel. Entre quinta lumbar y la primera raíz sacra, por ser la quinta lumbar una vértebra transicional, vamos a ver que este disco es de altura variable. Puede ser un disco muy pequeño o puede ser un disco bastante más grande. Vemos cómo transicional, vemos cómo en el lado derecho del cuadro estamos hablando de una fusión de la apófisis transversa con el ilíaco. Esto nos está dando una pseudosacralización, es una variación, una
pseudotransición de esta vértebra transicional, y vamos a ver cómo esto puede llegar a darnos también un dolor lumbar, pero localizado, no con una irradiación hacia el nervio ciático o hacia el nervio crural. Es una lumbalgia pura, es una lumbalgia localizada, un dolor lumbar localizado a ese nivel, y no el trayecto doloroso que se llega a dar. Vemos también que puede darse una hernia de disco nos va a dar la formación de picos óseos en los cuerpos vertebrales, bien sea en la parte anterior del cuerpo, en la cual no va a comprimir ninguna cosa y no nos va a dar un dolor mayor. Pero si este pico se está formando hacia la cara posterior, vamos a ver que nos va a dar la misma alteración que nos está dando el disco intervertebral protruido, nos va a dar esta formación de un pico óseo, como vemos en este esquema. Igual que en una fractura que tiene cierto movimiento y un mal movimiento, vemos cómo se van formando estas vértices de hueso que van en definitiva a unir la fractura. Vemos cómo en estos picos óseos muchas veces pueden llegar a producir una compresión de la raíz vertebral. De ahí que muchas veces nosotros no hablamos de una disectomía cuando vamos a operar un disco, no hablamos de que vamos a retirar ese disco, sino que vamos a descomprimir la raíz nerviosa que se encuentra comprimida. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta. No entramos a sacar un disco, no entramos a sacar, vamos a sacar lo que esté comprimiendo a la raíz nerviosa, bien sea por lo general a nivel del foramen, del agujero de conjugación del cuerpo vertebral. Ahí vemos una hernia discal pequeñita entre L5 y S1 hacia el lado derecho. Vemos cómo entre la raíz nerviosa y la parte que está bajando hacia abajo, esta raíz a nivel del agujero de conjugación por donde está saliendo esta raíz, se está comprimiendo, es un espacio bastante pequeño y está llegando a comprimir. Igualmente, entre las radiografías que pedimos, ¿no?, que va a ser la radiografía antero-posterior, la lateral, y en la región lumbar, por lo general siempre vamos a pedir en posición de Ferguson. Vimos cómo tomamos doblando las piernas para corregir la curvatura de la región lumbar, y vamos a llegar a ver el disco intervertebral entre L5 y S1. Pero estas radiografías también nos sirve para ver el istmo que vamos a ver en una radiografía oblicua en la que se va a dibujar este perrito que le llamamos perrito de la Chapelle, y vamos a ver cómo normalmente está formado este perrito, y este perrito a nivel del cuello vemos un collar que nos está indicando una espondilolisis, una degeneración del istmo en la cual se va a producir un movimiento anormal, un movimiento exagerado del cuerpo vertebral, y puede llegar a una espondilolistesis cuando existe un movimiento mayor y vemos una separación de este cuello, este collar en un perrito, espondilolisis, y cuando ya hay una espondilolistesis en la cual ya vamos a ver que el cuerpo vertebral se ha desplazado, se ha movido hacia atrás, y vamos a ver que el canal medular ya no corresponde libremente para las raíces nerviosas, sino que está ocupado parcialmente por el cuerpo vertebral. Vemos cómo esta espondilolisis también nos lleva a una degeneración del disco intervertebral por estos movimientos
Entonces tenemos que ver que el cuerpo vertebral no está llegando, el canal medular no está libre a nivel del sacro en relación con la quinta vértebra y las vértebras superiores. Entonces vemos cómo el tratamiento para esto, por lo general, vamos a encaminar a aliviar el dolor. ¿Cómo vamos a aliviar ese dolor? Principalmente la forma de aliviar este dolor va a ser el reposo absoluto con una posición de Russell que le llamamos, poniendo un colchón doblado en las piernas con el objeto de estar acostado y acá las piernas elevadas en una parte, en un espacio de la cama. Entonces eso es lo que nos va a llevar, nos va a ayudar el calor húmedo, las compresas calientes, el masaje con cualquier crema antiinflamatoria y nos va a ayudar también para quitar este círculo vicioso que existe entre el dolor, entre la inflamación y la compresión y la contractura muscular. Vamos a romper este círculo vicioso con cualquier, bien sea con un analgésico, bien sea con un relajante muscular o bien sea con un antiinflamatorio. Entonces, todas estas medicaciones, todo este arsenal de medicaciones tenemos que tener en cuenta que todas estas medicaciones también causan daño al estómago, al hígado y al riñón. Entonces tenemos que usarlo con mucha precaución. No podemos dar indiscriminadamente todas estas medicaciones. Vemos cómo tal vez el antiinflamatorio más suavito que podemos dar, el más inocuo que podemos dar, es el acetaminofén. Acetaminofén que también nos va a producir daño al estómago, al hígado y al riñón. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y tenemos que tener en cuenta y buscar formas de aliviar el dolor con otros métodos. Y ya les digo, el método principal es el método del reposo. Ahora, si vemos que esta hernia de disco o esta compresión radicular persiste, nos vemos obligados ya a la cirugía, nos vemos obligados a sacar este núcleo pulposo para ver eso. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología.